lo que corresponde al sistema cardiovascular. Nuestro tercer sistema que estamos evaluando ya. Muy bien, nuestro sistema cardiovascular está conformado por tres elementos fundamentales. El primero es el corazón, la bomba, el motor, que va a generar justamente la inyección de sangre desde sus propias cavidades hacia el resto de nuestro sistema, de nuestro organismo. ¿A través de qué? Del segundo elemento, los vasos sanguíneos, ¿no? Que son conductos. Ya veremos nosotros qué tipos de conductos hay, qué elementos histológicos lo componen, y a través de esos conductos lleva la sangre, que es el tercer elemento de nuestro sistema cardiovascular o circular. Y por una razón bastante sencilla, nuestro sistema circulatorio tiene tres características fundamentales. ¿Cuáles son? Tres funciones. ¿Cuáles? O tres características, no funciones. Funciones. Nuestro sistema cardiovascular o sistema circulatorio tiene tres características peculiares. ¿Cuáles son? Primero, que es un sistema cerrado. ¿Sí? Segundo, que es un sistema doble. Tiene circulación sistémica y circulación pulmonar. Y tercero, que es unidireccional, va en un solo sentido, desde que sale hasta que regresa. Esas tres características son muy importantes y las entendemos y las vamos a entender en base a los componentes anatómicos e histológicos que tienen cada uno de ellos. Muy bien, ¿algo de la universidad? Perfecto. Entonces, así como nuestro sistema respiratorio, que cualquiera de sus segmentos puede ser asiento de alguna patología, en el sistema cardiovascular también. Efectivamente, a nivel del corazón podemos tener nosotros diversas patologías que pueden originar el fallo en algún momento de este órgano. A nivel de los vasos sanguíneos también, la formación de placas ateromatosas, estrías ateromatosas, reducción en el calibre, alteración de lo que es la capacidad de difusión de estos elementos vasculares, o incluso nuestra propia sangre, o en los elementos que forman las células sanguíneas, como la médula ósea, por ejemplo. En cualquiera de estos elementos, en cualquiera de estos grupos, podemos nosotros encontrar fallos que van a determinar la presencia de una enfermedad o una patología. Entonces, nuestro sistema cardiovascular, aquí le falta un punto, ¿no? Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, que ya veremos más adelante también cuántos tipos de vasos sanguíneos existen, fundamentalmente los arteriales, los venosos y los capilares, y el elemento fluido, que es la sangre, que está compuesta a su vez por plasma y elementos formes. Paralelo a esto, vamos a estudiar también en su momento lo que corresponde al sistema linfático, que también tiene su importancia. Muy bien, el corazón, ustedes han visto en embriología que el corazón fundamentalmente es un vaso sanguíneo. ¿Sí? Se inicia como un vaso sanguíneo que después, con las evoluciones de las semanas, comienza a dar origen a 2 cavidades, a 3 cavidades, 4 cavidades, pero mantiene su estructura histológica, que es la conformación de 3 capas. De dentro hacia afuera, el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio está recubriendo todo lo que es la cara interna profunda del corazón, es decir, sus 4 cavidades, además de las valvas o válvulas, además de los músculos papilares, además de las cuerdas tendinosas. Todo eso va a estar cubierto por endocardio. Va a ser más translúcido, más delgado a nivel de los ventrículos y más grueso a nivel de las aurículas. Después de ello, vamos a tener nosotros el miocardio, el elemento más prominente, más, digamos, de mayor importancia en el sentido de actividad cardíaca. Va a estar conformado por una célula muy especializada llamada miocardiocito, que va a tener sus propias características importantes para el cumplimiento de la función cardíaca. Pero este miocardiocito se va a especializar, no es un solo tipo celular, van a existir varios tipos de miocardiocitos. Los miocardiocitos como tal, que tienen por función principal la contractilidad,
y por eso es que generan la contracción cardíaca fundamentalmente, y otro grupo de miocardiocitos que son altamente especializados y que van a dar lugar a los miocardiocitos nodales, es decir, aquellos que canjearon o cambiaron su propiedad contráctil por una propiedad de generación de impulso nervioso y transmisión de impulso nervioso. Y además existirán también algunos miocardiocitos que tienen que ver con la producción de elementos o sustancias como el péptido natriurético, ¿no?, a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular. Con la producción de esta sustancia regula la presión arterial, ¿no?, con la eliminación de líquido y también de algunas sales. Y por último tenemos nosotros el epicardio, que es la envoltura más externa, que si hacemos una comparación con lo que era la pleura tenía dos capas, recuerdan ustedes, una capa parietal y una capa visceral. El epicardio es la capa visceral o la hoja visceral. La hoja parietal con la hoja visceral conforman lo que corresponde al pericardio, que es esa bolsa que recubre al corazón en general, ¿no?, y que lo aloja a nivel de mediastino. Muy bien, entonces vamos a ver ahora algunos detalles de cada una de estas partes. Aquí vemos un corazón con su endocardio, con su pericardio, o epicardio, perdón, su epicardio, y el miocardio. Como ven ustedes, características del endo y del epicardio son bastante similares. Son cerosas. Y como cerosa va a estar compuesto, ¿por qué? Por un epitelio simple plano, que es lo más superficial, y que en cada lado tendrá su nombre propio, y tejido conectivo subyacente. La diferencia es que a nivel del epicardio encontraremos nosotros, además del tejido conectivo, tejido adiposo, podemos encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, arteriales y también filetes nerviosos. Mientras que a nivel del endocardio no encontramos grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sería algo patológico. En el endocardio no hay grasa. Sería un elemento netamente patológico si lo encontramos. Pero vamos a tener una estructura a nivel del subendocardio, que son las células o fibras de Purkinje. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? Miren ustedes, estos son células musculares estriadas cardíacas, que son células bastante especiales, ya veremos por qué. Esto está en la proximidad del tejido conectivo que subyace a un epitelio simple plano. Y no tenemos nada más. Por lo tanto, estamos nosotros en el endocardio. El endocardio está formado entonces por un epitelio simple plano llamado endotelio. ¿Sí? Ahí tiene su nombre propio, endotelio. Hemos dicho que el corazón es un vaso sanguíneo. Y por debajo, tejido conectivo subyacente, subendotelial. Por debajo del endotelio. Este tejido conectivo, como ustedes pueden apreciar, se continúa con el tejido conectivo que se encuentra rodeando a las células musculares. Y este tejido conectivo sirve como anclaje de todo lo que es el epicardio al miocardio. Si no, estaría suelta esa hoja y no funcionaría adecuadamente. Este endocardio, les repito, va a revestir toda la pared interna de las aurículas, de los ventrículos, va a recubrir la pared inferior y superior de cada una de las válvulas o valvas, va a recubrir los músculos papilares de primer orden, segundo orden, van a recubrir también las cuerdas tendíneas o tendinosas. Todo eso está recubierto por el endocardio. Nuevamente, el epitelio simple plano, llamado endotelio, todo lo que es el tejido subendotelial, estas dos cosas conforman el endocardio. Tejido conectivo que se mete, que se ancla en el componente muscular cardíaco, miocardio. Hemos agrandado un poco la imagen nada más, el endotelio, todo lo que es el tejido subendotelial, el endotelio más tejido subendotelial es el endocardio y a continuidad de lo que es el miocardio. Aquí ya comenzamos a apreciar nosotros las células musculares cardíacas. Y estas células musculares cardíacas tienen características muy particulares que les permiten cumplir las funciones para las cuales han sido diseñadas. En primer lugar, son células estriadas, ¿sí? Entonces va a tener la misma organización que un tejido, que un músculo estriado esquelético, con bandas I, zona Z, etcétera, etcétera. Ya ustedes eso lo revisan en la parte de teoría.
va a tener organizados los miofilamentos, troponina, actina, miosina, que por liberación del calcio a nivel del citosol va a generar la contracción muscular. A mayor concentración de calcio en el citosol, mayor fuerza tendrán las contracciones musculares cardíacas. Estas células también tienen una característica particular, el núcleo. Tienen un solo núcleo que está ubicado en la parte central de la célula. ¿Qué otra cosa más? Es una célula ramificada. Y eso es muy importante por el comportamiento que tiene al momento de contraerse. Y por último, estas células ramificadas tienen una estructura particular. ¿Cómo se llaman esas? Que unen a célula y célula. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Los discos Z? Discos intercalares. ¿Cómo se explica eso? Vamos a hacerlo de manera muy práctica. Yo me autodenomino un miocardiocito. ¿De acuerdo? Soy un miocardiocito, tengo extensiones, ¿correcto? Mis brazos, mis piernas. Usted va a ser otro miocardiocito, ¿correcto? Entonces vamos a unirnos a través de nuestras estructuras intercalares, los discos. Estire su manito, ¿sí? Son como proyecciones digitales y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a unir, ¿de acuerdo? Ok, ya me uní a un miocardiocito. Como usted también puede hacer lo mismo. Únase conmigo, ¿de acuerdo? No, usted no. Con otro y otro y otro y así sucesivamente. Por mis pies también puedo hacer lo mismo. Imagínense esto a escala tridimensional. ¿Correcto? Esto que estamos haciendo a escala tridimensional. ¿Por qué es importante? Muchas gracias. ¿Cómo se contrae el corazón? Miren ustedes, aurículas arriba, ventrículos abajo, ¿de acuerdo? Entre ellos, las válvulas auriculoventriculares. Hacia abajo, las válvulas sigmoideas. Vamos a imaginar que están cerradas las válvulas sigmoideas. Si todo el corazón, aurículas y ventrículos, se contrayeran a la misma vez, ¿hacia dónde iría la sangre? ¿Sí? Según lo querido. Y hemos dicho que nuestro sistema circulatorio es unidireccional. Es por eso que cuando ya veamos nosotros el sistema eléctrico del corazón, vamos a ver que a nivel auriculoventricular va a haber una pequeña demora, un pequeño retraso en la transmisión del impulso nervioso. De manera que el corazón no se contrae de esta forma, sino se contrae de esta manera. ¿Sí? Primero las aurículas y después los ventrículos. Por más pequeña que sea la diferencia en la transmisión del impulso nervioso, es suficiente para generar lo siguiente. Miren ustedes, las aurículas están aperturadas, relajadas, y la sangre está llegando, ¿no? De la parte sistémica a la aurícula derecha y de la parte pulmonar hacia la aurícula izquierda. Se llena. Si está lleno, el ventrículo está contraído. ¿Sí? Se llena. Cuando se llena, la válvula auriculoventricular se apertura y el ventrículo se relaja. Conforme se va relajando, la aurícula se va contrayendo. De manera que la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Como se llena de sangre el ventrículo, las válvulas sigmoideas están cerradas. De manera que la sangre se acumula y genera una fuerza que empuja a las válvulas auriculoventriculares para cerrarse. ¿Sí? Entonces, se cierra y lo que le toca al ventrículo es contraerse y a las válvulas sigmoideas abrirse para que la sangre vaya de los ventrículos a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Cuando está haciendo esto, la aurícula nuevamente se relaja para que se llene de sangre y así sucesivamente. De manera que es como cuando uno va a una vaca y le extrae la leche. ¿Sí? Hace esto, ¿verdad? Le saca la leche en un solo sentido. Eso hace el corazón. Justamente por las características que tienen sus células. Si las células cardíacas fueran como las esqueléticas, solamente tubulares, el impulso nervioso se transmitiría de manera lineal. Y tendría que ser lineal, 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 lineal. Y la relación que existe entre ellos no habría. Pero el músculo estriado es cardíaco
tiene esto, se agarra con las otras células. Por lo tanto, la transmisión del impulso nervioso se disemina en 3 dimensiones. Y por eso es que el corazón tiene una contracción enérgica y efectiva. ¿Sí? La histología nuevamente determina el tipo de contracción. Es muy diferente un músculo esquelético a un músculo liso. Sus funciones son diferentes. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces son células ramificadas, como ustedes pueden ver acá. Tiene una rama acá y acá viene la célula también. Tiene discos intercalares. Estas líneas blancas transversales son los discos intercalares. Su núcleo es un solo núcleo grande y central. Y vemos a los costados del núcleo alrededor unos depósitos de algunos gránulos llamados lipofuscina. Ya veremos después por qué se encuentran presentes esos gránulos. Luego tenemos la presencia de gran cantidad de capilares también. El corazón es ricamente vascularizado, trabaja las 24 horas del día. Tiene la obligación de tener una gran disponibilidad de sangre. Muy bien, ¿en dónde estamos? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? Tejido adiposo. ¿En dónde estoy? ¿Epicardio o endocardio? Endocardio. No, Epicardio. Fuera hay grasa, dentro jamás debe haber grasa. Entonces tengo un epitelio simple plano, que en este caso serían células mesoteliales, por lo tanto se llama mesotelio, ya no se llama endotelio, se llama mesotelio, con tejido conectivo subyacente. Todo esto es el epicardio. ¿Qué vamos a encontrar? Tejido conectivo, fibras elásticas y todo lo demás, tejido adiposo. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, filetes nerviosos también. Y aquí, ¿qué tenemos? El miocardio. ¿Qué tenemos aquí? Epicardio, ¿verdad? Aquí la flechita, un epitelio simple plano llamado mesotelio, tejido conectivo subyacente con la presencia de tejido adiposo, vasos sanguíneos, filetes nerviosos, epicardio, en continuidad con miocardio. ¿En dónde estoy? Seguimos en el epicardio. Tejido adiposo. No tengo que decir más, ya está. Lo mismo, ¿correcto? Lo mismo. Lo mismo. Todo esto es el epicardio, mesotelio, tejido conectivo subyacente, adiposo, fibras nerviosas, vasos sanguíneos, miocardio. Acercamos un poco la imagen, lo mismo, mesotelio, tejido conectivo, como ustedes pueden ver acá, tejido adiposo, filete nervioso, vasos sanguíneos, todo esto es el epicardio. Muy bien. Y aquí están los 3 tipos musculares para mayor referencia. El más simple, no tiene estrías, son células alargadas, abusadas, con un núcleo también alargado en su parte central. Músculo liso, contracción lenta. Músculo estriado, tiene estrías acá, son cilíndricas, alargadas, tienen varios núcleos y son de disposición periférica. Músculo estriado esquelético, contracción dura, ¿no? Rápida. Esto es contracción lenta. Y aquí tenemos el músculo estriado cardíaco, que como vemos tiene ramificaciones, tiene un núcleo central grande, tiene discos intercalares, tiene estrías también. Y está rodeado por tejido conectivo también, ¿verdad? ¿En dónde estamos? Endocardio, ¿verdad? Esto sería entonces el endocardio. Esto es el Esto es el endotelio. Epitelio. Me estoy yendo por ahí. Epitelio simple plano. Endotelio. Tejido conectivo subyacente, subendotelial. Todo eso es el endocardio. ¿Sí? El endocardio es epitelio más tejido conectivo. Acuérdense. Y esto es miocardio, corte transversal. Muy bien. Y aquí estamos, endocardio también, sino que aquí podemos ver en lo que es el subendocardio las fibras de Purkinje. Ya lo vamos a ver eso con mayor especificidad. Miren ustedes el tejido conectivo como
se enclava en el músculo cardíaco. Por eso es que esto se encuentra fijo al músculo cardíaco. Miren acá, estrías, ramificaciones, núcleo central, discos intercalares. Ajá. Describan y comparen izquierda con derecha. Comparen. ¿Qué hay? ¿Qué ven? ¿Qué salta a la vista? ¿Son gordas? Más grandes. Es que uno se corta. Los dos son cortes transversales. Más grandes. Ok, ¿más grande o no? ¿Qué es lo que salta a la vista? Estas son pequeñas, estas son grandes. Hay una hipertrofia cardíaca. El músculo cardíaco puede crecer en sus dimensiones. Hay dos formas en las cuales uno aumenta el volumen. La primera es la hipertrofia, lo que sucede en los gimnasios. ¿Sí? Vas un par de años, te pepeas y sale, ¿no? Es decir, natural o pepeado, igual. Sales tremendo, ¿no? Allá no entras en la vereda, ya tú solito. ¿Qué ha pasado? Las células musculares esqueléticas, Aumenta de tamaño. por la fuerza, la tensión que ha ido en aumento de manera gradual, han aumentado sus dimensiones. Hipertrofia es el aumento de las dimensiones de una célula sin aumentar el número de células. Vamos a otro fenómeno, la hiperplasia, que es otra forma de aumentar el volumen. La hiperplasia es el aumento de un cuerpo o de un órgano en base a ¿qué? Al aumento del número de sus células. Es diferente. Este caso es hipertrofia. Cada célula aumenta sus dimensiones. Y eso es algo patológico en nuestro organismo. La hipertrofia cardíaca nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Y es originada por diferentes motivos, desde una hipertensión arterial, desde una estenosis valvular, desde alguna información genética que tengamos. Todo eso nos puede llevar a una hipertrofia cardíaca. Muy bien. Nuevamente, esto se lo aprenden, esto es la parte teórica. Lean muy bien, por favor, porque eso de todas maneras viene en exámenes de teoría. La estructura del músculo esquelético es la misma que el músculo cardíaco. Repasen eso, la formación de las bandas, las zonas, eso les van a preguntar. ¿Ya? Pero el cardíaco tiene algunas modificaciones, como por ejemplo la presencia del disco intercalar, ¿no? Lean bien eso, por favor, ¿ya? Y sepan ubicarlo. Esto se tiene que ubicar acá, lógicamente. Miren ustedes cómo son los cortes transversales. Parecen en graditas, ¿no? Parecen en escalera. ¿Y qué ven acá ustedes? ¿Escalera o no? Una consulta, ¿y en la cardiomegalia cómo se veía aquí? Cardiomegalia es un término muy genérico. La cardiomegalia es el aumento del tamaño del corazón. Claro. Eso se puede dar por diferentes motivos. Una hipertrofia o una cardiomiopatía dilatada. Les he traído algunas imágenes justamente. Vamos a ver, ¿ya? Si avanzamos, lógicamente. Muy bien, acá tenemos estrías. Las siguientes imágenes son repetitivas para músculo cardíaco. ¿Eh? Tienen que saber identificar cada una de sus características, ¿no? Miren, células ramificadas, ¿cómo se llama esto? Discos intercalares, el núcleo, ¿okay? Las estrías. Y comenzamos a ver el depósito de algunos gránulos alrededor de los núcleos. Gránulos de lipofuscina. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la lipofuscina? Mientras más cantidad haya, la célula es más vieja. Nada más. ¿Sí? Es lo único que dice. Bueno, acá tenemos todas las estructuras, discos intercalares, estrías, células ramificadas como un núcleo central y la presencia de lipofuscina. Nuevamente, todas las imágenes dicen lo mismo. En algunas encontraremos la lipofuscina, en otras no. Miren acá, parecen tallos de bambú, ¿no? Discos intercalares, estrías, no importa la coloración, me dicen lo mismo. Las estructuras son fácilmente reconocidas, son células que tienen extensiones, ¿verdad? Aquí se ve un poco más, esta sustancia media pardo amarillenta es la lipofuscina. Ahora, no se confundan, la lipofuscina tiene una ubicación precisa y específica, es intracelular, está dentro de la célula y está muy próximo a lo que es el núcleo.
Si ustedes ven sustancia pardo amarillenta afuera o en células como macrófagos, no tiene nada que ver con la hipofusina. ¿Sí? No tiene nada que ver con la hipofusina. Puede ser hasta sangre, un eritrocito que el macrófago se lo comió. ¿Okay? No tiene que ver con la hipofusina. Acá miren, ¿está dentro de la célula o no? ¿Sí? ¿Está cerca al núcleo o no? Lipofusina. ¿Sí? Lipofusina. Está dentro de la célula. Nuevamente, y aquí están todas las características, todas las imágenes dicen lo mismo. Ya, es chamba de ustedes, ¿o no? ¿Sí? Reconocer, leer, esto está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, todo está ahí. Sistema de conducción del corazón. Muy bien, ahora vamos a las células miocárdicas o los miocardiocitos especializados. ¿Sí? ¿Se van a transformar en qué? En miocardiocitos nodales, que van a cambiar su función de contracción muscular a transmisión y propagación de impulso nervioso, difusión de impulso nervioso. Este sistema de conducción eléctrico del corazón se va a iniciar a nivel de la cara posterior de la aurícula, ¿no? A ese lugar se van a concentrar este grupo de células que van a dar lugar al impulso nervioso. Luego van a haber como una serie de estaciones, como por ejemplo el nódulo auriculoventricular que se encuentra en la parte anteroinferior. Aquí es donde se produce la reducción de la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Gracias a esto es que el corazón se puede contraer, dando la facilidad de que la sangre circule en un solo sentido. ¿Okay? Van a ver algunas ramas aquí, la anterior, la lateral, la izquierda también, y de aquí nace el haz de His con sus dos ramas, izquierda y derecha. Y a partir de ellas, en la profundidad del miocardio y hasta estar en contacto con el endocardio, surgen las fibras de Purkinje. Muy bien, histológicamente ¿qué tenemos? En un corte longitudinal. Al centro tenemos la arteria del nodo sinusal, la que va a nutrir toda esa área. Después alrededor tenemos el propio nodo sinusal con los cardiomiocitos nodales y la presencia de músculo auricular. Y después tejido adiposo, incluso a veces hasta fibroso. Particularidad, el nodo sinusal está muy apegado a la parte superficial del corazón, al epicardio. Cuando este sistema eléctrico se comienza a desarrollar y comienza a avanzar, se va haciendo profundo, tanto así que las fibras de Purkinje están ¿en dónde? A nivel subendocardio. ¿Eh? Van de la superficialidad a lo más profundo. ¿Correcto? Muy bien. Está ubicado a la altura de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, en el surco terminal, es el marcapaso de la actividad cardíaca. No tiene filamentos musculares, ya no realizan contracción muscular, solamente transmisión de impulso nervioso. Consiste en un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas ubicadas en el epicardio. Lo mismo, arteria del nodo sinusal, tenemos músculo auricular y tejido adiposo. Hacia aquí sería entonces El endocardio. epicardio y aquí el endocardio. Nuevamente, aquí aurículas, ¿sí? Aquí tenemos la arteria, alrededor el nodo, músculo también que se va hacia lo que es el tabique interventricular. Nuevamente, arteria, nodo, músculo y aquí tejido adiposo. Hacia aquí, epicardio, hacia aquí, endocardio. El sistema eléctrico del corazón, cuando ya hemos partido nosotros del nodo sinusal, va a tener tres ramificaciones, por así decirlo, ¿no? La internodal anterior, la internodal media y la internodal posterior. Todas estas desembocan ¿en dónde? En el nodo atrioventricular o auriculoventricular. Aquí tenemos la estructura. Hacia arriba, la pared auricular, hacia abajo, el tabique interventricular o pared interventricular o septo interventricular. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hacia este lado, hacia la izquierda de ustedes, tenemos el velo septal tricuspidio o válvula tricuspidia, hacia aquí la válvula bicuspidia, hacia aquí el elemento fibroso, que es el trígono fibroso,
en donde se insertan las válvulas, y por último aquí tendremos el nódulo atrioventricular o aurículo-ventricular. En este atrio o nódulo auriculoventricular, las fibras musculares que evolucionaron, ¿no?, a miocardiocitos nodales van a estar formadas por células alargadas que van a dar lugar a aparentes mallas celulares, con lo que corresponde aquí, estroma celular. ¿Sí? Todas estas células, miren, alargadas, forman una red, una malla. Eso es el nodo atrioventricular. Nuevamente, hacia aquí en la parte fibrosa, el trígono fibroso, aquí el nodo atrioventricular, con algunos vasos sanguíneos importantes también. Acuérdense que en esa zona justo atraviesan las arterias carótidas, ¿no?, con sus principales salientes también. Nos alejamos un poco más. Este es un corte longitudinal nuevamente. Después de la pared auricular viene el haz de Higgs, la conformación del haz de Higgs, ¿no? Después acá darán origen a cada una de sus ramas, ya veremos después. Esto sería el tabique interventricular, o también conocido como septo o pared interventricular. Esto es, lo hemos echado aquí la imagen, ¿no? Aquí la parte auricular, hacia aquí la parte ventricular. Este es el septo interventricular, y aquí tenemos el haz de Higgs con sus ramas derecha e izquierda. Aquí sí se puede identificar con esta coloración. Algunos datos más también, aquí les he dado un poquito de leyenda con cada una de las iniciales que están acá para poder reconocer, ¿ya? Esta imagen también, bueno, esta es la rama izquierda de lo que es la parte subendocárdica de las de Higgs. Y aquí también, bueno, algunos elementos para poder ir diferenciando. A ver, cuando vayamos nosotros, toquemos la parte valvular, el corazón no solamente es músculo cardíaco, el corazón también tiene un esqueleto fibroso. Y ese esqueleto fibroso va a estar formando parte desde las válvulas mismas. Después tenemos el anillo fibroso en donde se insertan estas válvulas, y estos anillos fibrosos en el trígono fibroso. Todo eso es el esqueleto fibroso del corazón, ¿no? Y es lo que podemos ver con algunas coloraciones especiales también. Muy bien, entonces histológicamente dicen en el nodo sinoauricular vamos a encontrar hasta 4 tipos de células. La mayoría de ellas como miocardiocitos especializados. La primera, las células P o pacemaker, ovoideas y pálidas, que son cardiomiocitos de despolarización. Por lo tanto, estas son básicamente células del nodo sinusal, porque si se despolarizan es porque dan origen a un impulso eléctrico. Después tenemos las células T o de transición, que son una forma alargada, que ayudan a la transmisión de este impulso nervioso. El otro tipo son los cardiomiocitos de trabajo, son los cardiomiocitos contráctiles, los que van a realizar justamente la contracción muscular, las más, digamos, de mayor cantidad, y las más simples también, y otros que corresponden a los fibrocitos que están presentes también en este tejido, inmersos en este tejido conectivo. Para ver algunas estructuras nada más, no tiene mucha relevancia. Muy bien, aquí vamos a ver acá las fibras de Purkinje. Muy bien, las fibras de Purkinje son la porción terminal, digamos, de lo que son los haces proyectados del haz de Higgs, tanto rama derecha como izquierda, ¿no? El haz de Higgs baja a través del tabique interventricular, y a partir de allí comienza a emitir algunas ramificaciones que van a adentrarse en todo el espesor de la pared, ¿no?, hasta llegar al espacio subendocárdico, ¿no? Subendocárdico. Muy bien, y tenemos a estas fibras de Purkinje como un grupo de células con un citoplasma bastante claro, ¿sí?, bastante homogéneo, y con presencia de núcleos que son pigmóticos muy pequeños, pero también fácilmente reconocibles, son muy intensos. ¿Están en dónde? A nivel subendocárdico. Esto sería el endotelio, tejido conectivo subendotelial, y esto sería el subendocardio. Esto es todo el endocardio, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, células bastante grandes, citoplasma amplio, homogéneo, y un núcleo bien definido y pequeño en relación a todo el citoplasma.
grupos de células con un citoplasma amplio, núcleo bastante pequeño, ubicados en el subendocardio, espacio subendocardio, muy en contacto con la parte muscular, miocardio. Lo mismo, células amplias con un núcleo bien definido, pequeño en relación a todo el tamaño de la célula, muy cerca a lo que es el miocardio. Lo mismo, miren ustedes las células. Aquí lo que vemos son capilares sanguíneos, ¿ya? Gran cantidad de capilares sanguíneos. Nuevamente, fibras de Purkinje. Esto sería el endocardio, perdón, el endotelio, por debajo del tejido conectivo subendotelial, en conjunto hace el endocardio, y por debajo del endocardio encontramos las fibras de Purkinje. Vámonos ahora al otro lado, pericardio. Epitelio simple plano, aquí no parece plano por la ubicuidad del corte del tejido, pero es un epitelio simple plano llamado mesotelio, formado por células mesoteliales. Por debajo tejido conectivo con fibras elásticas también presentes y la presencia de fibras nerviosas, tejido adiposo en la proximidad del miocardio. Las válvulas les mencioné que tienen un componente netamente como eje central, un tejido fibroso. Pero todas las válvulas están revestidas por encima y por debajo por el endocardio, ¿ya? Siempre presente el endocardio. Muy bien, este tejido fibroso se va a dirigir también hacia lo que es este orificio de las válvulas, el anillo fibroso. Allí se va a insertar cada una de las válvulas. Y ese anillo fibroso a su vez va a estar inmerso en lo que es el trígono fibroso, que es como si fuese un mar y el anillo fibroso está metido ahí incrustado. Acá, bueno, aquí es la cúspide de la válvula, todo esto es la parte fibrosa recubierta por endocardio, el componente muscular también. Estoy acá, ¿no? Estoy acá, se ha agrandado acá. Un poco de componente muscular, tejido fibroso, endocardio, células endoteliales que recubren y nada más. Esto es importante, miren, la válvula aórtica, ¿ya? Corte transversal de lo que es la válvula aórtica, que es lo que vamos a tener siempre revestido por ¿qué? Células endoteliales. Si es la válvula aórtica, entonces tiene una cara ventricular y tendría una cara arterial, ¿verdad? Porque hacia allá va a salir. Muy bien, entonces tenemos el endotelio, por debajo tenemos nosotros la capa fibrosa, ¿sí? Con un tejido conectivo bastante denso y en el cual vamos a encontrar fibras de colágeno. Por debajo de esta capa fibrosa vamos a tener la capa esponjosa. A diferencia de la parte superior, aquí el tejido conectivo va a ser laxo. Y por debajo vamos a tener nosotros la capa ventricular, en la cual encontraremos gran cantidad de fibras elásticas. Entonces esto sí es bastante clásico y se tiene que aprender, ¿no? Joven, ¿está pasando algo? No, vio un procedimiento. Ah, ok. Muy bien, entonces acá ¿qué tenemos? Nuevamente una válvula cardíaca. El componente fibroso al centro, revestido ¿por qué? Por endocardio. Aquí le ponen endotelio, claro, el endocardio está recubierto por el endotelio, no hay ningún problema. Y esta valva, que es de naturaleza fibrosa, se proyecta, ¿no? Aquí tenemos la capa de soporte fibroelástico que va a dar lugar a lo que es el anillo fibroso y eso se continúa con lo que es el trígono fibroso, ¿no? Todo este componente es una continuidad de tejido fibroso. Y acá tenemos el componente muscular también. La válvula mitral. Miren ustedes esta característica que es fundamental en una válvula mitral, incluso en la válvula tricuspidia, es decir, en las válvulas auriculoventriculares. ¿Se acuerdan que les decía que la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos? Se abre la válvula, ¿verdad? La válvula se abre hacia abajo. Se llena el ventrículo y esa misma sangre que va llenando empuja a las valvas hacia arriba. Pero imagínense ustedes que no hubiesen las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas van hacia los músculos papilares y los músculos papilares están insertados en lo que es la parte muscular, ¿sí?
Están ahí como literalmente pilares, como columnas. Ahora, imagínense, yo lleno de sangre esto y comienzo a empujar las válvulas hacia arriba. Se empuja hacia arriba. ¡Pum! Hay un tope. Y ese tope está determinado ¿por qué? Por las cuerdas. Comienzo a tirar para que las válvulas no se vayan hasta arriba. Si se van hacia arriba, si no hubieran esas cuerdas tendinosas, las válvulas estarían volando y la sangre estaría también regurgitando, regurgitando, no habría un orden. Entonces, esos topes, que son las cuerdas tendinosas, justamente evitan que la válvula se vaya más arriba. Se quedan ahí. Hacen que la válvula sea competente. ¿De acuerdo? Muy bien, y está conformado también por esas estructuras, ¿no? Una parte fibrosa, una parte esponjosa hacia la parte superior y una superficie ventricular hacia abajo. ¿No? Todo está recubierto ¿por qué? Por endocardio. Como conclusiones, el corazón tiene 3 capas histológicas, al igual que todo vaso sanguíneo: endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio está cubierto por un epitelio simple llamado endotelio, sus células se llaman células endoteliales. El músculo cardíaco se caracteriza por ser estriado, tiene un núcleo central, presenta discos intercalares y son células ramificadas. Tratemos de evitar el término fibras, ¿ya? Son células literalmente. Fibras, cuando ustedes estudien lo que es la célula muscular y lean todo lo que son las bandas, los filamentos, ahí entra el término fibras. Acá no, estas son células. El pericardio es una serosa, pericardio visceral, que está cubierta por un epitelio simple llamado mesotelio y sus células son células mesoteliales. Las válvulas cardíacas están forradas literalmente por endocardio, ¿ya? Y en el centro tienen una estructura fibrosa también, ¿no? El sistema de conducción está formado por fibras cardíacas modificadas, los miocardiocitos nodales, ¿ya? Voy a mostrarles, a ver, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? ¿Cuál de las 3 cámaras del corazón es? Este es el... ¿Qué están viendo? Lipofusina. Entonces, lipofusina es Estos son los núcleos de los miocardiocitos. es músculo esquelético cardíaco. Músculo esquelético cardíaco. No, músculo estriado. Ah, ok. Perdón. Muy bien, muy bien. Esto es un infarto. Pero es un infarto resuelto, porque ya está el tejido fibrosado. Cuando el infarto reciente agudo es un tejido con las células musculares rotas, parecen en ondas y con bastante presencia de células inflamatorias. Las células inflamatorias tienen por finalidad deshacerse de todas las células rotas y reemplazarlas por tejido fibroso. ¿Sí? No hay una reparación de tejido. La reparación lleva a la cicatrización. Por eso, una vez que mueren los miocardiocitos, no hay miocardiocito más. Toda esa zona se fibrosa y lo que estamos viendo acá, fibrosis. Y aquí vemos, miren ustedes, esta célula muscular está rota y tenemos los polimorfonucleares que están devorándose esa célula. ¿Sí? Toda esa zona se necrosa, por eso tampoco cuando vemos un infarto ya organizado, digamos, las células no tienen núcleos, son células fantasma nada más. Tanto que llega a una situación así, fibrótica completamente. ¿Ven núcleos? No, ninguno. Todo es tejido fibrótico, esto es cicatriz. Y bueno, el tejido adiposo que siempre se mete por donde no lo quieren, ¿no? Esto es una pericarditis, ¿sí? Por estas estructuras que vemos acá como si fuesen cuchillos, son depósitos de cristales de colesterol. Lo tratan como si fuese un cuerpo extraño, por lo tanto las células comienzan a tratar de devorarse todo eso. Vamos a ver más, ya lo vieron, esto. Miren, cortes transversales de infartos de miocardio. Esta zona blanquecina amarillenta es un infarto antiguo, es una zona fibrosada. Es decir, esta persona sobrevivió a ese primer infarto. Ahora, le vino otro. Recanalización, qué sé yo. Muy bien, ahora miren ustedes. Aquí el corazón está roto. Una ruptura cardíaca. De seguro ha sido varón este bebé. Al varón le rompen el corazón. No puede ser mujer, ¿verdad?
Uy, ya. Esto es suave. Ruptura cardíaca, ¿no? Muy bien. Nuevamente, miren, fibrosis, infarto antiguo y un infarto reciente. Usualmente, si hay infartos nuevos en un área vieja, terminan rompiendo porque el tejido fibroso se rasga fácilmente. O sea, eso no es el interior. ¿El de acá? Ajá. Pero acá no se rompe completamente, mira. Ah, el de la ¿No? derecha. Al de acá sí, pero esto no. Aquí no vemos infarto antiguo. Ese es un infarto. Entonces, un infarto completamente reciente, pero ha sido tan fuerte el infarto que le rompió el corazón, literal. Me dijeron no. Aquí ya la vimos, ¿sí? También, aquí, miren, esto es un infarto originado por, ¿qué es esto? Por las cristales. Un ateroma, una placa ateromatosa. Se rompió la placa ateromatosa, sale el trombo, ¡bum!, viaja, tapona, listo, se acabó. Aquí están las células, los polimorfonucleares, ya lo veremos en células sanguíneas, devorándose todas las células muertas, ¿no? Y lo van a reemplazar después por tejido fibrótico, que es esto, ¿no? Miren, entre algunas células cardíacas que no tienen núcleo, se comienza a establecer el tejido fibroso. Aquí hay una hipertrofia cardíaca originada por hipertensión arterial. La hipertensión es un trabajo extra que hace el corazón, mayor fuerza para poder llevar la sangre y romper esa rigidez de las arterias de la aorta y las principales arterias y las arterias principales. Por lo tanto, se desarrolla el aspecto muscular, ¿no? Y lo podemos apreciar. Miren acá, esto es un corazón muy crecido, ¿sí? Es una cardiomegalia, pero dependiente de qué? De una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. O sea, hay diferentes tipos de patologías, ¿no? Cada una tiene su propia característica. Radiológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Como si fuese una bota. El corazón no es así, la imagen radiológica del corazón no es así. Aquí el corazón es aumentado de tamaño y aumenta esta zona porque justamente es el ventrículo izquierdo el que ocupa ese borde. Crece el ventrículo izquierdo y es lo que estamos viendo acá. Relación anatomía con radiología. Esto es un corazón normal. Ambos, si yo tuviera el corazón completo, son corazones aumentados de tamaño. Si no tuviera este corte, si yo, imagínense que tengo el corazón completo. Esto es aumentado de tamaño, cardiomegalia, esto es otra cardiomegalia. Pero esto es una cardiomegalia por hipertrofia y esto es cardiomegalia por cardiomiopatía dilatada. Son cosas completamente distintas. A las finales, me lleva una insuficiencia cardíaca, me lleva una insuficiencia cardíaca. Y como sistema respiratorio y sistema cardiovascular son siameses, no son ni siquiera gemelos, son siameses, lo que afecta al sistema cardiovascular también termina afectando al sistema respiratorio. Pulmones deben estar llenos de sangre, de líquido, un edema pulmonar terrible, ¿no? Miren acá, comparen el tamaño de las células con estas de acá. Son grandes, son hipertróficas en relación a estas. Y esa no tiene núcleo, doctor. Bueno, de repente no se ve, pero el punto es de que fíjense en el tamaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay hipertrofias que no son de todo el tejido cardíaco. Hay hipertrofias que son muy localizadas, focalizadas. Y esto generalmente se ve en pacientes que tienen un componente genético, ¿no? Que de repente no son hipertensos, ¿sí? Entonces no tienen una historia de una enfermedad cardíaca ni coronaria, pero fallecen y al momento de hacer una necropsia y los estudios histopatológicos se observa, además de la zona de infarto, zonas de hipertrofia cardíaca, zonas aisladas, ¿no? Entonces, para la familia, era una persona completamente sana, deportista, pero no sabían que tenía esto, ¿no? Y la hipertrofia te puede llevar a una insuficiencia cardíaca, un infarto, te puede generar un tromboembolismo pulmonar también, desastroso. Miocardiopatía dilatada, esto se ve histológicamente, los núcleos bastante deformes, irregulares, y aquí tenemos una degeneración del miocito con vaporización también, ¿no? Es la infiltración grasa que puede existir a nivel del tejido miocardio.
y que puede generar también alteración en el ritmo cardíaco, que puede generar arritmias, por ejemplo, y la arritmia te puede llevar a la muerte. Fibrosis, y nada más que no sería nada. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Entonces, lean, jóvenes, por favor, lean.